Hola, bienvenido. En este video hablaremos acerca de la factorización de la suma y resta de cubos. Recuerda que para factorizar tienes que expresar dos términos como una multiplicación para obtener una expresión de este tipo. En este caso, las fórmulas que emplearemos serán estas que están aquí. Realizaremos algunos ejemplos para que pueda quedar claro el tema, y antes de empezar quiero que tengas en cuenta lo siguiente, que 2 elevado al cubo es tomar al número 2 y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4 por 2 sería un 8. El 3 al cubo sería 27, 4, 64, 5, 125, 6, 2, 16, 7, 3, 43 y así con el resto. Entonces veamos el primer ejemplo. Si me piden factorizar esta expresión, lo que yo tengo que hacer es primero ubicar cuál de estas dos fórmulas me sería de utilidad. Como te puedes dar cuenta, la segunda fórmula se parece a esta. Entonces lo que haremos es lo siguiente: abro un paréntesis y en este paréntesis lo que voy a hacer es voy a extraer la raíz cúbica del primer término. La raíz cúbica de x al cubo va a ser x. La raíz cúbica de 27, como te puedes dar cuenta, sería el número 3. Entonces aquí iría un 3. En esa parte está separada por un signo menos. Entonces esto llevará un signo menos. Ya tenemos la primera parte. Para la segunda parte abro un paréntesis y lo que hago es tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. En este caso quedaría como x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar los dos términos que están en el interior. Voy a tomar los dos términos que están en el interior y los voy a escribir aquí. Aquí sería 3 por x, sería 3x. Y iría un signo de más. Y para finalizar en el tercer término, lo que sería es tomar el segundo término y elevarlo al cuadrado. Aquí el cuadrado sería 3 por 3, me daría un 9. Y el producto de estos dos términos me daría como resultado esto, y estaría factorizado. Veamos un segundo ejemplo. Lo que tienes que hacer es ver cuál de las dos fórmulas que tienes acá arriba se parecen a esta expresión. Entonces, obviamente es la primera. Entonces lo que voy a hacer es saco raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del número 8 sería el 2. Entonces aquí sería 2 con x. Saco raíz cúbica de 125. 125 su raíz cúbica sería 5. Entonces aquí sería un 5. Y sería y. Iría un signo más. Y para la segunda parte lo que voy a hacer es lo siguiente: tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Aquí sería 2 por 2, sería un 4x al cuadrado. Multiplico los términos que están en medio, que serían 2 por 5, sería un 10. X con y, iría un signo menos. Y el tercer término sería el segundo término elevado al cuadrado. Sería 5 por 5, 25, más 25y al cuadrado. Para el tercer ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Los valores que están elevados como exponentes, si te das cuenta, son múltiplos de 3, entonces se puede extraer la raíz. Entonces empezamos. Sería sacar la raíz cúbica de 343. La raíz cúbica de 343 sería un 7. Sería 7. La raíz cúbica de x a la 6, voy a tomar el exponente 6 y lo voy a dividir entre 3. 6 entre 3 me daría un 2. Entonces aquí sería x al cuadrado. El siguiente término sería la raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 sería 4. Entonces aquí sería un menos 4. La raíz cúbica de z elevado a la novena potencia sería tomar el 9 y dividirlo entre 3. Y esto me daría un 3. Entonces aquí sería
al cubo. Ya tengo la primera parte, que sería esta que está aquí. Procedo con la segunda. Tomo mi primer término y lo elevo al cuadrado. 7 por 7 sería 49x a la cuarta potencia, porque aquí sería 2 por 2, me daría este 4. Tomo los dos términos que están en el interior, 4 por 7 me daría un 28, y los términos pasan igual. Las variables sería x al cuadrado por z al cubo, y aquí iría un signo de más. A continuación sería este término, sería el segundo término elevado al cuadrado, sería más 4 por 4 sería 16, y aquí sería z 2 por 3, aquí me daría un 6. El siguiente quedaría como la raíz cúbica de 512, la raíz cúbica sería un 8, aquí sería 8, la raíz cúbica de esto sería x y cuadrado z al cubo. La raíz cúbica de 216 sería un 6, aquí sería menos 6. Y repetimos el procedimiento. Este término elevado al cuadrado, 8 por 8 me daría 64, x al cuadrado, y a la cuarta, z a la 6. Aquí sería un más, y multiplico los términos que están en el interior. 6 por 8 me daría 48, x y cuadrado, z al cubo. Y el tercer término sería este que está aquí, elevado al cuadrado, más 36. Esto quedaría como un 9 y aquí quedaría como un x a la 6. Esto quedaría como un menos, la raíz cúbica de 1000 sería 10. Y aquí me quedaría como z a la quinta, por la razón que habíamos comentado. 15 lo divido entre 3. Esto sería elevado al cuadrado, 81x a la 12, menos 90x a la 6, z a la quinta, y aquí sería un más 100 z a la 10. Y para finalizar, bueno, pues esta expresión, los pasos son la raíz cúbica de esta expresión, que sería un 4 con x. La raíz cúbica de esto sería un 6 con un y. Como hay un menos, escribo un menos. Elevo esto al cuadrado, me daría 16x al cuadrado. Multiplico estos dos, me darían 24, x con y. Y por último, esta parte sería como 6 por 6, me daría un 36, y al cuadrado. Aquí sería un más. Y esa sería la manera en cómo factorizaríamos una expresión que está elevado al cubo. Espero que los conceptos y las ideas hayan sido claras, haya disipado tus dudas. Si te gustó el video, me gustaría que presionaras like, visitaras el canal con más frecuencia, y agradezco tu visita. Hasta luego.